Hola, un gusto poder saludarte y reencontrarnos para continuar con esta semana especial, Esperanza frente a un mundo en crisis. El tema de hoy lleva por título Fidelidad inquebrantable. Como ustedes bien saben, nos estamos basando en un libro escrito por el pastor Mark Finley y nos dedicamos a un capítulo para cada uno de nuestros encuentros. Antes de abrir juntos la palabra de Dios, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, oramos para que el Espíritu Santo, que guió a los escritores bíblicos a escribir, nos guíe a nosotros al leer, al interpretar tu mensaje y sobre todo al aplicarlo a nuestra vida. Oramos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo donde todo se quebranta, las amistades se quebrantan, las familias se quebrantan, el ánimo se quebranta, la salud se quebranta, la economía se quebranta, el clima. ¿Y cómo es que en un mundo donde todo se quebranta, nos animamos a titular nuestra reflexión de hoy Fidelidad inquebrantable? Está claro que esa fidelidad tiene que ver con un principio, el principio del amor. Y cuando el amor es verdadero, la fidelidad es verdadera. Y cuando el amor y la fidelidad son verdaderos, entonces es inquebrantable. Porque si se quebrara, si se diluyera, si se evaporara, si se esfumara, entonces no sería aquello cuyo título está pretendiendo indicar. Los invito a que me acompañen en la breve reflexión bíblica basada en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 nos encontramos con un momento de la vida y del ministerio del apóstol Pablo, donde él pretendía llevar adelante un trabajo de parte del Señor, como lo hizo a lo largo de su vida, después de haber dejado de perseguir cristianos, porque se encontró con Cristo y a partir de ese encuentro se transformó en un predicador en favor del cristianismo. Mientras perseguía estaba convencido de su aporte. El Mesías era un falso, era un impostor, los seguidores estaban engañados y entonces él intentaba con su esfuerzo y su compromiso ayudar a abrir los ojos de los engañados. Pero desde el momento en que él se encuentra con Cristo, entonces él se dedica a difundir el mensaje y la persona que había transformado su vida. Hechos capítulo 16 nos narran los siguientes detalles. Después dice, llegó a Derbe y a Listra, había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, tomándolo, trató de llevarlo para que sea su compañero en ese viaje y en esa travesía misionera. Pero algunas cosas ocurrieron. Dice versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto parece contradictorio. Si él se había transformado en un predicador del Evangelio, si su mensaje de fe y de esperanza transformaba vidas, ¿cómo es que el Señor le iba a prohibir predicar el Evangelio? Vamos más al detalle. Él estaba queriendo ir para Asia. En realidad, él estaba queriendo ir para Éfeso, que era una de las ciudades más destacadas del Asia. Y el Señor no es que él quería que deje de predicar. El Señor quería que él predique en otro lugar y en otra dirección. Pero hay que tener sintonía con Dios como para percibir su mensaje y docilidad como para dejarse guiar por él. Dice que, si sigo en la lectura, versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Por segunda vez aparece un impedimento. Nosotros titulamos Fidelidad inquebrantable. O sea, él no se detuvo frente al primer impedimento y tampoco se detuvo frente al segundo impedimento. En realidad, él no se detuvo nunca. Él fue apedreado, fue encarcelado, fue perseguido, pero nada lo detenía.
desde que él se había encontrado con Cristo, su vida había sintonizado con la misión. Cristo era la vida de Pablo y Pablo vivía para Cristo. Pablo no tenía una misión, la misión lo tenía Pablo. En el versículo 9 dice que una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Así que él recibe una visión por intermedio de un ángel y entiende esa visión que viene de parte de Dios. Entonces él entendía que las puertas que se cerraron eran indicaciones de Dios para no ir en ese lugar. En el Padre Nuestro nosotros decimos: hágase tu voluntad, no la nuestra. O sea, hacemos nuestra petición y confiamos y clamamos para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero cuando se hace la voluntad de Dios y no la nuestra, no siempre la aceptamos con gusto, con docilidad y con gratitud. Así que él dice que se fue zarpando de Troas, navegó hacia Samotracia y después hacia Neápolis, y de allí llegó a Filipos, que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Así que él quería ir para Asia y el Señor dijo: no, no es para Asia, es para Europa. Él quería ir para Éfeso y el Señor le dijo: no, no es para Éfeso, es para Filipos. ¿Y qué es lo que hace en Filipos? No había iglesia, porque para tener una sinagoga era necesario por lo menos 12 familias. Pero como llegó el sábado y según el mandamiento el sábado era día para adorar de manera especial a Dios, todos los días lo adoramos, pero el sábado de manera especial conforme al mandamiento, él se fue a la proximidad del río, porque cerca del río había lugares especiales para la oración. Y allí se encontró con Lidia y después se encontró con la familia. Y Lidia se transformó en la primer persona, el primer creyente, y su familia, la primera familia bautizada en Europa. Y ellos, su casa, se constituyeron en la primer iglesia organizada. Dice versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo al Señor, le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada junto con su familia, siguió hablando y siguió creciendo en la fe. Es decir, Pablo no se acobardó frente a la dificultad. Si era Dios el que cerraba la puerta, el Señor abriría otra puerta. Si era el Señor el que ponía un obstáculo en ese camino, el Señor abriría otro camino. Y así ocurrió. Después de la conversión de Lidia y de su familia, una chica endemoniada fue alcanzada por la acción de los apóstoles, de Pablo y de Silas. Ellos estropearon el negocio de los patrones terrenales de esta chica endemoniada y estropearon el negocio del patrón que estaba detrás, como era el diablo. Esta fue la segunda familia de Europa alcanzada por el mensaje de la fe, del evangelio y de la esperanza. Como consecuencia de estas dos acciones, Pablo y Silas terminan en la cárcel. Y uno podría decir: otra dificultad más, otra adversidad, otra injusticia, otro impedimento. ¿No le ha pasado a usted que parece que la vida nos lleva de problema en problema, de tropiezo en tropiezo, de caída en caída? Parecía que esto estaba ocurriendo con alguien que se había consagrado a la misión y al evangelio. Pero Pablo y Silas no vieron su encarcelamiento como un problema, sino como una bendición. ¿Cómo es que alguien puede ver un encarcelamiento como una bendición? Bueno, no llegaron a ese lugar por una conducta equivocada. Llegaron a ese lugar por su fidelidad en cumplir la misión y extender el evangelio. Y esa fidelidad inquebrantable los llevó a testificar inclusive en la prisión. Ellos no dijeron: nos vamos a callar, se terminó mi compromiso, el Señor no está siendo fiel conmigo. No, ellos interpretaron
que si el Señor permitía que pasaran por esa experiencia, entonces en esa experiencia tenían que seguir siendo fieles. Ellos habían consagrado el púlpito para predicar, ahora iban a consagrar sus cadenas para predicar. Estaban listos para predicar en una sinagoga y estaban listos para predicar en una prisión. Y dice el relato que ellos cantaban y oraban. Una cárcel no es el lugar más propicio donde todo el mundo está esperando un cántico cristiano. Pero ellos no tuvieron temor en testificar públicamente de su fe, de la presencia de Cristo en su vida. Dice el relato que un terremoto sacudió aquella cárcel y aquella ciudad, que los presos se podían haber escapado, que Pablo y Silas ayudaron para que los presos no se escapen, que el carcelero estuvo a punto de matarse porque perdiendo los presos perdía su honor y por lo tanto el único camino viable para él era terminar con su vida. Pero Pablo dice, no te hagas ningún daño, nosotros estamos aquí, ninguno se escapó. Y en esa madrugada de la cárcel hubo un intercambio de favores y de trabajo. El carcelero de Filipos curó las heridas de los apóstoles, porque antes de haberlos colocados en la prisión, los habían golpeado y azotado. Así que el carcelero curó las heridas físicas y los apóstoles curaron las heridas espirituales. Ellos preguntaron, ¿y qué tengo que hacer? Y los apóstoles contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en esa misma mañana, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. En esa misma hora lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Amigo, las dificultades y los obstáculos pueden ser muchos, pero no desistas. Mantén una fidelidad inquebrantable en relación a las promesas del Señor. Si hay heridas en tu vida, permite que la palabra de Dios pueda curarlas. Permite que el Señor pueda curar tus heridas a través de su palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, con valor y con coraje como lo hizo este hombre y su familia. Levántate para vivir una experiencia de fe, levántate para vivir una experiencia de bautismo. Ven a Jesús, entrégate a Jesús, vuelve a Jesús por primera vez o vuelve nuevamente al Señor. Por eso quería pedirte que después de la oración te contactes con tu amigo, con tu pastor, con el que te invitó a participar de este encuentro y puedas compartir con él tu deseo, tu decisión y puedas también ser de aquellos que frente a Dios tienen una fidelidad inquebrantable. Ahora vamos a orar. Querido Dios, te ruego por nuestros amigos y hermanos, que ellos también puedan tomar una decisión que los coloque totalmente de tu parte, de parte del Evangelio, de parte de tu palabra, de tu pueblo, de tus verdades y también de parte de tu eternidad. Que podamos juntos caminar la tierra, pero mirando hacia el cielo, enfrentando este mundo en crisis y encontrando esperanza, viviendo una vida de fidelidad inquebrantable. Oramos, agradecemos, clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo un abrazo de corazón. Dios te bendiga. Que tu día sea un día de victorias. Y puedes ingresar a encuentraunaiglesia.com y juntos, como familia, caminemos la tierra, pero mirando hacia el cielo.